¿Estamos ya? Bueno, como no está el amigo Enrique, yo acá estaba totalmente relajado. Hacemos la presentación de quienes nos respaldan, ¿sí? Arrancamos con eso, dale, dale. Vos me decís después cuándo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, está bien. El amigo Enrique que está con un problema con un familiar, por eso no nos está acompañando. Gracias por acompañarnos, ustedes, por estar acá siguiéndonos, por supuesto. Hoy voy a ser muy breve. Este es el último programa antes de las elecciones del domingo. Y normalmente somos bastante cuidadosos con las palabras, a veces tenemos algún exabrupto, pero te quiero pedir algo para las elecciones municipales del domingo, estés donde estés. Te pido que hagas un análisis muy sencillo en tu casa. Sentate con tu familia y hablen de qué les dio y qué no les dio la administración del intendente de su ciudad. Y una vez que tengan definido qué hizo o no, o qué no hizo, métanle una patada en el culo. ¿Quedó clarito? O sea, fue un desastre, no te arreglaron la calle, la basura te la tiran en la vereda, tenés unos pozos espantosos, te enteraste que con Fonacide se farrearon la guita. No seas pelotudo. Metele una patada en el culo, así, con todos los términos. Claro que no lo vas a hacer físicamente. Si pudiera sería genial, pero no lo vas a hacer físicamente. Cuando entres al cuarto oscuro, cuando estés en la urna, votale en contra. No le des la posibilidad de seguir robando. Esto es muy simple. ¿Por qué van a cambiar? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Por qué van a cambiar? Si viven bien, si se quedan con la plata, si meten a todos los parientes, si tienen las amantes que se les da la gana, si quieren abusar de una funcionaria, abusan de esa funcionaria. Si su familia controla el municipio como pasa en una cantidad de localidades, ¿por qué van a cambiar? Y si, además de todo esto, vos sos tan boludo de volver a votarle, ¿para qué van a cambiar? Lo único que les puede mover al cambio es si vos tenés una actitud distinta. Si resulta que, porque no te arreglaron la calle, porque no te tiraron la basura, porque no ordenaron la casa, decidiste castigarle y le votaste al otro, no sabés si el otro va a ser bueno o no. Pero la lógica es esta. Si vos le castigás y no le volvés a votar, el que le suceda sabe que si no tiene resultado, también le vas a votar con B larga. Y si ese igual no tiene resultado y después lo echás, el siguiente va a saber que tiene que hacer algo. En algún momento esta lógica perversa se va a alterar. Y el que esté ahí va a saber que está obligado a tener resultados, o si no, vas a hacer lo que te estoy pidiendo muy educadamente y en latín. Este domingo, si tu intendente hizo un carajo por vos, metele una patada en el culo. Así de simple. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, y quiero decir que el libreto de todas estas barbaridades que acabo de decir las escriben estos muy irresponsables. Toto González, ¿cómo está? ¿Cómo le va el ¿Cómo le autor? ¿Cómo le va? El autor. Adrián ¿Qué tal? Catidelli, Felicidades. por favor, Menos mal Esta que noche. tome asiento. se llama políticamente incorrecto, ¿verdad? Sí. Porque si yo prendo la tela esta vez, te van una patada en el culo, en el culo. Sí, vos sabés que a mí me sorprende. Viste que había hecho alguna vez un discurso sobre las malas palabras Fontana Rosa, Sí. ¿verdad? Sí. En un congreso de la lengua que se había Sí, hecho, que en era Rosario. brutal. Que explicaba por qué son malas palabras. ¿Qué te hacen? ¿Te pegan, te escupen? ¿Qué te hacen? Claro. ¿Por qué son malas palabras? En todo caso son malas las personas a quien le dedicamos unas palabras. Claro, entonces ¿verdad? yo digo, si vos decís que un intendente que fue una mierda, hay que meter una patada en el culo, ¿por qué es una grosería? La grosería es que el tipo se robe la plata, la grosería es que abuse de una funcionaria. Esa pues es la grosería. Claro. La grosería sería tener un buen intendente en algún lugar. Aparte ¿A tampoco esta le altura? vamos literalmente usar el pie y empujarle las posaderas. No. Si pudiéramos sería fantástico. Aparte que pero no. algunos lo tienen bien grande, o sea, da como para darle una buena... Podemos Y hacer aparte, colectivo. Algunos ya están tan duros que no sabes si pateas y te lastimas. Algunos necesitan un poco de pesas. Sí.
Porque Bueno, Pero yo te digo, poquita le- están motivadísimos los perros igual, ¿eh? Está, Para sí. meter una patada en el culo a unos cuantos. Pero bueno, la semana, a ver, Sí. Cativelli. Bueno, vamos a contarles que todo está preparado en Argentina ya para la segunda vuelta el domingo siguiente a nuestras elecciones municipales. El 21 de diciembre Paraguay va a ser sede del estreno de ese nuevo presidente argentino, porque se va a realizar aquí la cumbre del Mercosur. Sí. Así que su debut internacional va a ser en Asunción. O sea, Macri o Scioli, Macri o uno de los dos Scioli. van a estar. Según las encuestas, Macri. Si Ujú. nos atenemos a lo que dicen las encuestas, las dos últimas refieren que por un margen de 8% estaría ganando Macri, salvo que haya una sorpresa. Luego hubo una reunión importantísima, la primera en 66 años, entre dos lados del estrecho del Mar de China, Ah, sí. la República Popular China y Taiwán, los presidentes Xi Jinping y Ma Ying-jeou. Bravo. Se reunieron después de 66 años, por primera vez, dos presidentes en Singapur. ¿Cómo hiciste para no atragantarte cuando Ellos en La realidad verdad que no se sé. encontraban y decían, ¿qué haces chino? Hola, ¿qué haces Se ojito dijeron rasgado? señor, para Sí. que ninguno dé a entender al otro que aceptaba su condición de presidente. Ajá, está bien. Después le vamos a hablar por qué comentamos esto, qué importancia tiene en la política internacional y en el caso de Paraguay. Por también. supuesto, por supuesto. Podemos perder una billetera. Podemos perder. Sí, A sí. financiar campaña. Los En realidad- muchachos más que Ah, nosotros. claro, ¿verdad? nosotros Podemos no. perder Nunca una la pa- tuvimos. un Ni par la de vamos a tener. tablets? Podemos ver un par de Y tablets. unos para- cuantos viajes de senadores, Sí. diputados, que van a pasar bien allá. Seguro. Unos Tal vez la 300 construcción de estrellas. alguna cámara de congreso fea Sí, otra vez, ¿verdad? alguna construcción de algún edificio así medio. Pero bueno, vamos a comentar. Bueno, por supuesto el tema de la semana es el campeonato local de alguna forma, pero la selección paraguaya de fútbol como que trata de, no apañar, sino que trata de ponerse en el camino del tema del campeonato apasionante. ¿Por qué? Paraguay tiene la brillante oportunidad, después de casi 4 años, de enfrentar a Perú, que hasta aquí no ha sumado puntos, y después poder enfrentar a Bolivia, que está en la misma condición, primero de visitante en Lima y después de local aquí en Asunción, y puede terminar en muy buena posición, incluso por encima de Argentina y Brasil en estas eliminatorias sudamericanas. Ponernos ya con una victoria más frente a Bolivia aquí en Asunción, que está dentro del presupuesto, porque aquí hay que ser imbatible en Asunción, y una victoria o un empate en Lima pone a Paraguay en la posición de clasificación directa a la Copa del Mundo. Falta mucho todavía, faltan como 4 años y algo de eliminatorias desde aquí en adelante y para la Copa del Mundo también, pero Paraguay tiene la posibilidad de tener un buen arranque después de muchísimo tiempo en eliminatorias. No recordamos todavía la forma de jugar, sí por lo menos el carácter, que es lo importante en este inicio en donde hay que bachear, ya que estamos con términos de moda por la cuestión municipal. Bueno, Municipalescos. hay que bachear unas cuantas situaciones dentro de la selección, hay que meter un plan de emergencia y ganar un partido, empatar otro en el primer combo y hacer lo mismo en el segundo nos pone en zona de clasificación. Así que de eso también nos ocupamos esta semana. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, si nos queda tiempo, después de desarrollar ¿Cómo no? más de estos temas. Bueno, me pidieron que recordara esto y lancé un libro. Ya estoy como Fernando Lugo hablando en plural, ¿verdad? Y no se fue muy Sí, lejos. ¿te acuerdas Porque ustedes? está ahí enfrente tuyo. Yo, ¿por qué hablan en plural cuando están en el gobierno? Y porque es más socialista. Yo pues, ahora me más- acuerdo cuando Fernando Lugo apareció y dijo, sí, somos Somos el padre. padre. Se cayeron de espalda los que estaban atrás. No. No. Bueno, lancé un libro para el que le interese, señores, más que nada para divertirse. Es una compilación de artículos de opinión y de algunos cuantos cuentos. Hay que recordar siempre aquella famosa frase del gran Helio Vera que decía, en un país cuando no tiene intelectuales hay gente audaz. Entonces Claro. alguien No. siempre se lanza y escribe algo. Y bueno, el resultado tuvo gracias por toda la gente que se fue esta noche con el calor de miércoles que hacía. ¿Cuál Pero es bueno, tu recomendado dentro de tu libro? Porque el chef tiene su plato que dice, este es el que mejor me sale. ¿así? ¿Y cuál es el cuento o el artículo que más? Me gusta mucho la cachorra. Está acá La adentro. cachorra. Está, Está ahí. Ah. está la cachorra dentro del libro. Está- Bueno. ¿Cómo carajo no llegué ahí que yo siempre escucho en la radio la cachorra? En la La presentación, hermana Mengo Sofía. Boxia también hizo un muy buen recorrido sobre el contenido del libro y se detuvo en 2 o 3 columnas tuyas y cuentos tuyos. Así que estuvo muy buena también la presentación y la disfrutamos mucho también con los comentarios de Mengo. Así mismo. La cachorra, entonces. Bueno, estoy buscando en qué página. buscate, te vamos a dejar como 35, página 35 Ahí del libro. espléndida va con Gabriela nombre. Murdoch.
Ahí La está, primera dama. La primera dama, sí, señor. La primera escritora. Bueno, les cuento que nosotros invitamos hoy a todos los candidatos a intendente. Arnaldo Samaniego parece que está en el gimnasio, por eso no va a poder Ah, venir. le pusieron más pesas. Ya. Puede ser, puede ser. Aunque vi que Le últimamente pusieron estaba... Se quedó con- 2 kilitos más y se nos hernió el gordito, No, entonces es no que, va a venir. es que hizo ejercicio. Ustedes saben que el efecto del ácido láctico, una semana de gimnasio te deja inmóvil. Ah, por eso. La primera semana. Aunque lo vi cantando con Marilisa, por ahí a lo mejor. Puede ser. Lamentable el karaoke. intento de un sector de la sociedad por infundir miedo en la gente con impresiones sobre hechos históricos recientes que pretenden manipular el voto a última hora, ¿verdad? Me eso- refiero a la intervención de la familia de Bernardi, intentando vincular a un candidato con una historia en la cual él no tiene ningún tipo de vinculación. Sí, tengo que decir esto por si acaso nomás porque después va a salir alguna foto. Sí. Porque salió una foto, ¿verdad? De, ¿cómo era? De los que Tuya. están ahora exiliados en Brasil. Ah, Ron y Ron Martí. y Martí. Anuncio Martí, ¿verdad? Que Sí. aparece en una foto, me acuerdo con quién. Anuncio Martí era periodista del diario Noticias. Por si acaso, hemos pasado muchas noches en Chopería Roma y debe haber 500 fotos. Es más, Ah, Por Yo si sabía que eras un por si acaso secuestrador. quiero aclarar, rayamos juntos, ¿verdad? Encima, ya. Patria Libre estaba enfrente, ¿se acuerdan? Claro, sí. Ah, o sea, en diagonal. claro. Estaba en diagonal la Entonces Chopería, sí. ellos terminaban La calle de- Colón. la reunión de la célula camarada y venían todos a chupar con nosotros. Claro, ¿verdad? y Que salíamos a arrastrarse la después hasta el redacción. PC era más fácil. porque estaba enfrente. Claro, entonces habremos firmado, vaya a saber cuántas cosas, ¿verdad? Yo sigo esperando que me manden mi pasamontaña. Señores, enseguida va a estar con nosotros el arquitecto Meyer, luego va a estar también Mario Ferreiro, son los dos candidatos que decidieron venir. Arnaldo Samaniego estará haciendo gimnasia, sudada la camiseta, gordito, porque por lo que dicen las encuestas, uff. Bueno, enseguida estamos con ellos, breve pausa y ya volvemos. Ahora maneja tu dinero de una forma mucho más práctica y cómoda con la nueva app de Tigo Money. Envía dinero a tus amigos de forma más fácil eligiendo desde tus contactos. Descárgala desde Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, y ya estoy acá con Ricardo Meyer. ¿Qué tal? Gracias por estar, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, a esta altura, las encuestas no han sido muy gratas contigo. En casi todas apareces, digamos, con muy pocas posibilidades de llegar a la intendencia. Pero obviamente, acá hay que pelear el domingo Sí, por como, supuesto. como en cualquier otra elección. Ahora, algo que te quiero preguntar, Ricardo, porque mucha gente te escuchó. Yo tengo que decir que soy uno de los que te escuché en la entrevista que tuvimos para, Sí. para otro medio. Me gustaron tus ideas, me sorprendieron tus ideas. Creo que sería un aporte demasiado interesante para la municipalidad independientemente del resultado. Por eso te pregunto, si no sos electo intendente, que es lo que aparentemente dicen las encuestas, pero esto lo vamos a definir el domingo, ¿podrías igual trabajar con alguno de los equipos? No, realmente es muy difícil. O sea, mi candidatura viene por otro lado. Es una candidatura que busca la transformación. Yo no quiero estar atado a cúpulas. O sea, vos no realmente. estás para sumarte a otro proyecto. No. Realmente no. No, Tenés un no por una proyecto cuestión, propio. no por una cuestión De de soberbia. egoísmo ni de soberbia, ni mucho menos, sino porque pienso que va a ser imposible producir los cambios si hay, no sé, cuestiones que tengan que ver con cupos políticos y cosas por el estilo, que realmente no por ahí no voy yo. O sea, ¿qué cosas vos crees que harían o no harían Mario o Samaniego por lo que vos no podrías trabajar con ellos? El clientelismo político, por ejemplo. Para mí no pasa por allí. El gobierno del municipio pienso que tiene que ser un gobierno con la gente, local, el gobierno cercano a la gente, pero si no estamos repitiendo las mismas estructuras y los mismos vicios y pienso que no. O sea, yo tuve
una experiencia en la universidad y creo que salí muy bien del decanato de la facultad, donde con 120 funcionarios nosotros funcionamos perfectamente y hay 2.500 alumnos. O sea, creo que la eficiencia y el trabajo de la gente no tiene que estar atado a la pertenencia a un partido político o no. O sea, yo creo que ese es un cáncer que tiene nuestras instituciones públicas. Coincidimos plenamente. Ahora, y si fueras intendente, ¿qué harías con la cantidad impresionante de funcionarios que ya tiene la municipalidad? Primero, no meter nuevos, ¿cierto? Para empezar, ¿cierto? Segundo, tiene que capacitarse a esa gente, los que son, y siempre dije, los que son planilleros tienen que irse a su casa, categóricamente, no hay nada. ¿Sabes que eso es un quilombo jurídico también, eh? No, porque el que es planillero y no trabaja, no tiene ningún... Pero tenés que hacerle el sumario, tenés que demostrarlo. Sí. Primero una suspensión, después así. La ley pues está hecha para que esto funcione así, ¿verdad? No, realmente yo trabajo también con sindicatos en la universidad y ningún problema, porque el funcionario que trabaja realmente le molesta al que no trabaja. O sea, el funcionario que no trabaja le molesta al que trabaja porque le hace hacer doble trabajo, lleva parte del presupuesto que se puede distribuir mejor. Entonces, el funcionario que trabaja, por supuesto que se quiere desligar de los compañeros que no trabajan. Claro, el problema es cuando los que no trabajan son más que los que trabajan. Y sí, pero eso no se da. O sea, realmente... Ganan elecciones. Realmente eso no se da. Realmente eso no se da. Yo pienso que la minoría es la que no labura y está trabajando de operador político, porque ese es el problema. Cuando el operador político cobra un salario para hacer otra función, realmente trabaja. No es que lo que pasa es que no trabaja para la municipalidad nomás, trabaja para otra cosa. ¿No pusieron un peso para tu campaña? No. Realmente no. No te lo digo como un elogio, digo, la gente que te está apoyando políticamente tendría que haberte respaldado. Bueno, me respaldaron con la parte de estructura, de militancia, de voluntariado de repente, pero no desde el punto de vista económico. Pero no era como tirarte un poco a la pileta con los tiburones, o sea, sabían que no iba a salir con vida, porque sin plata no ganás elecciones. No digo el tema de comprar votos, pero obviamente... mover una campaña se necesita plata. Nosotros de hecho encaramos una campaña diferente, una campaña austera, como quiero que sea el gobierno municipal, un gobierno austero, no un gobierno que se endeude, sino un gobierno que fomente el ahorro interno, que no realice grandes obras faraónicas, sino pequeñas intervenciones que tengan relación con la gente, con el día a día de la gente, con el cotidiano vivir, el puentecito acá, la placita allá, el empedrado. Yo creo que eso es lo que está faltando en esta administración municipal. O sea, no hacer obras para el marketing, no hacer obras para inaugurar gigantescos viaductos. No sé, yo siempre digo, con lo que cuesta un viaducto se pueden hacer 100 guarderías infantiles en todos los barrios de Asunción. Pero en la campaña, a lo que voy nomás, Ricardo, a veces da la impresión de que te usaron para tener un candidato, pero sin darle ninguna chance realmente de ganar. Porque... para empezar, entre los tres candidatos, uno era el intendente, entonces obviamente ya es conocido. El otro ha estado en las pantallas de televisión durante no sé cuánto tiempo, o sea, le conoce todo el mundo. Entonces el producto nuevo eras vos. Sí, nosotros... Entonces, si no te dan plata para promocionar productos, ¿cómo hacer para colocarlo? No, nosotros hicimos una campaña de las ideas. Realmente este programa de gobierno... Mira que Paraguay no es Noruega esto. No, pero tenemos que ir cambiando, o sea, es evidente. Nosotros planteamos, de hecho, nunca fue una campaña agresiva. Creo que eso también influyó en los otros candidatos que bajaron los decibeles. En un momento dado se dieron cuenta de que la gente está harta de las peleas. Bueno, fue una propuesta nuestra, no vamos a hacer una campaña con propuestas, no una campaña de agresiones, una campaña que esté vinculada a la gente en el sentido de que en la calle está el problema y en la calle está la solución. O sea, el ciudadano conoce su problema perfectamente y en muchos casos conoce la solución. Posiblemente no la solución técnica, pero conoce la solución a la cual se le tiene que dar. Nosotros apostamos realmente a una campaña diferente, caminando, recorriendo los barrios, utilizando todos los espacios posibles, gratuitos en televisión, en radio, en periódicos. De hecho, nos quejamos de que nos sentimos discriminados en muchos casos y bueno, y tuvo sus efectos, por suerte. Ahora estamos invitados a algunos programas que no habíamos estado y esa es la cuestión.
es injusto, realmente es injusto porque no tiene que estar vinculado. Yo creo que el tema monetario, si es tan fundamental dentro de la política, no es una democracia, es una plutocracia. Es lo que vamos a fomentar y a tener permanentemente. Bueno, pues hoy Tenemos que... eso. Hoy tenemos una plutocracia, Claro, por supuesto. si no tenés plata, no. El poder del dinero Brutal. define Mirá quién es muchas presidente. cosas más que Mirá el vendedor de cuestiones, cigarrillos que tenemos al presidente. mucho más que elecciones, ¿cierto? Sí. A ver, pregunta, Adrián. Una consulta al arquitecto Meyer, ya que es decano de la facultad y conoce de urbanismo, ¿verdad? ¿Cómo piensa, cuál es su propuesta para evitar que el casco histórico de Asunción se venga abajo? Uno recorre y quienes vivimos en el centro sufrimos la cantidad de edificios de patrimonio histórico que están abandonados completamente por el desinterés, la desidia de la municipalidad. ¿Cómo usted planea armonizar eso con una ciudad más habitable? Bueno, está claro, yo tengo un posgrado en rehabilitación de poblados históricos, o sea, es un tema del cual conozco. Algo sabes del tema. Algo sé de ese tema. Hay que poblar la ciudad, hay que repoblar. Realmente los edificios abandonados se deterioran. Como cualquier cosa que uno abandona se deteriora solo. Nadie vive ahí. Claro. Entonces hay que repoblar. Nosotros planteamos bajar impuestos radicalmente, pero radicalmente en el centro, para todo aquel que invierta en habitación, que más gente viva. El problema de los edificios abandonados no es solamente municipal, es el propietario. Pero el propietario porque no tiene ningún incentivo a la hora de recuperar sus edificios. Entonces tiene que tener un incentivo. La recuperación de la ciudad no es una museificación, no es que hay que mantener y convertir todos en museos y en Claro. centros culturales, porque realmente esa no es la solución. La solución es que la gente pueda volver a vivir en esos edificios que fueron concebidos para vivienda. De hecho, pueden sufrir una transformación, como hoy todos esos pubs y boliches que están funcionando en antiguas viviendas, ¿cierto? Pero hay que volver a llevar a la gente al centro. Nosotros planteamos, uno de los proyectos estrellas del programa es repoblar Asunción, que también va a ayudar a solucionar el problema de movilidad de la ciudad, porque mucha más gente va a poder vivir cerca de su lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse horas y saturar los ingresos y egresos de la ciudad. Ahora, el drama son los precios, Ricardo. Claro. O sea, vos querés mudarte y los alquileres te cuestan una fortuna. Y no, porque, Y no podés regular los precios. porque si hay oferta, el mercado va a regular. Si hay más oferta. Si hay más oferta, por supuesto que los precios van a equipararse. Aparte hay una relación costo-beneficio. ¿Cuánto cuestan 2 horas al día de tu vida en el tránsito? ¿Cierto? absolutamente. Y vivir a 10 cuadras de tu trabajo y irte caminando y llegar en 10 minutos, en 15 minutos. ¿Cuánto vale eso? O sea, uno tiene que estar... Si cuantificamos en dinero, es mucha plata la que Totalmente. perdemos en combustible, en calidad de vida, ¿Cuánto en cuestan tiempo. 2 horas de tu vida? ¿Cuánto o cuesta? 3 todos los días, totalmente. A ver, Toto. El Partido Colorado y el Partido Liberal han sabido llegar de alguna manera a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Fueron mucho más pragmáticos. Ellos tenían la plata, llegaron, les entregaron. El socialismo se mostró siempre un poco más sensible, ¿sí? a la solución un poco más global del tema pobreza. Desde su visión como futuro intendente, si es que lo llega a hacer, ¿cómo va a hacer para acercar la municipalidad a la zona de los bañados? ¿Cómo va a hacer que eso sea un lugar donde se pueda vivir, cuando en realidad la situación de pobreza es agobiante? Primero, una defensa costera. Lo primero que hay que hacer es protegerle a esa gente que deje de inundarse, que nunca más se inunde. El ser humano tiene la capacidad de mejorar siempre que se creen las condiciones. Por supuesto que si yo necesito mudarme una vez al año y perder mis muebles y perder mi ropa y perder Vivir precariamente todo el tiempo. Toda la vida estoy gastando energía y dinero en trasladarme, es una locura. Hay que proteger a la gente, primero. Después hay que invertir. Yo tomo el modelo de Medellín en Colombia. Medellín tocó fondo, no sé, era la ciudad de Pablo Escobar, para decir eso. Y asume el alcalde, hacen una sectorización de la ciudad y determinan las zonas más vulnerables, con mayor índice de violencia, con menor nivel de escolaridad, con peor servicio de salud, con peor servicio de transporte, con todo. Y ahí invierte el municipio. Construye bibliotecas, guarderías, colegios, ahí. Concentra la mayor parte de la inversión municipal en las zonas más vulnerables. Instalaron escaleras mecánicas en los barrios más
más pobres, porque hablando con uno de los ideólogos del proyecto, decía, porque una señora con 2 bolsas del mercado no puede subir 500 escalones, ¿cierto? Entonces, y hoy día se revirtió, porque decía, las zonas más pudientes tienen ya un equipamiento urbano, tienen una posibilidad de ir mejorando. Al resto de la gente hay que darle la posibilidad de que mejore. No regalarle nada, pero generar las condiciones. Guarderías, para que la gente pueda salir a trabajar y dejar a sus chicos seguros, por ejemplo. Creo que ese dinamismo es lo que se tiene que conseguir. Sacarle a esa gente de ese círculo vicioso de la pobreza, de la venta de votos, de la pauperización permanente, como que es un caldo de cultivo, una carne de cañón ahí a la hora de comprar votos. O sea, la pobreza es un muy buen negocio para los partidos políticos tradicionales. Ricardo, para cerrar, si te va mal este domingo, ¿seguís igual en política o fue, digamos, entré y me voy? Yo tengo a varias personas que me dijeron eso, le dije el 16 de noviembre hablamos, porque yo creo que sí me va a ir bien en estas elecciones, bueno, el domingo. Y el 16 de noviembre vamos a estar analizando el futuro. Dale, Ricardo, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida con nosotros Mario Ferreira. El desempeño de tu auto depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejoran el desempeño del motor a la vez que mantienen limpias las válvulas de combustible, limpiando el motor con cada nueva carga, dejando el motor como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada. Estaciones de servicios, Barcos y Rodados. Bueno, señores, estamos ya con Mario Ferreiro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Luis. También a Adrián, a Toto. Buenas noches. ¿Vos sabés que me das miedo? La miércoles. Esperá, me saco los lentes. ¿Comunicador? De jockey no, pero ya escribiste también tu librito de cuentos. Ya sí. Publicaste. Próximo paso, candidato. vos me da miedo, Mario. Mirá que por ahí pasan las cosas. No, felicitaciones. Va con Onda, se lanzó ahora. Sí, señor, así mismo. Sí, Vengo Box se presentó, ¿verdad? Así mismo. Me costó parte del equipo político de... Sí, claro, una botella de ron cubano, pero bueno, dijo maravilla. Mario, 16 puntos de diferencia en 4 de 5 encuestas. Sí. Puede haber siempre duda cuando uno tiene 5, 6, 7, 8, 10. 16 puntos es una barbaridad. ¿Vos tenés todavía algún temor de que esto se pueda revertir y finalmente el domingo no ganes? Vos sabés que, sinceramente, manejamos con mucha prudencia este tema. Manejé yo personalmente con mucha prudencia. Claro que no es la misma situación o escenario de cuando, ¿te acordás que también Michelle Carrizosa estaba adelante? Sí. Y después se revirtió. Pero eran 3 puntos, 4 Exacto, puntos. se había achicado. Hasta inclusive creo que el día anterior, que ya no se publica, estaban 1.8. Exacto. Esta vez la diferencia es grande, pero uno guarda sus reservas, conoce, cada vez que se mete más en la política, conoce más las artimañas, no quiere ver fantasmas, pero de que los hay. Entonces, ¿qué yo hice? Consolidar más el tema del control electoral. Estamos trabajando ahí sobre la gente de manera prácticamente diaria, arengar a la tropa para que también en la suposición de un triunfo cantado no bajemos los brazos, ese es otro problema también, cuidado con el festejo antes de tiempo y generar también la conciencia que estamos desafiando a un aparato formidable. Esto lo dije toda la campaña. Ahora sí hay síntomas llamativos. La campaña sucia inesperada de los últimos 10 días ya denota cierta preocupación en las otras carpas. Se puede interpretar como que hay desesperación. También hay que atender un poco hasta esto, Luis, hasta las condiciones climáticas del domingo. O sea, no quiero ser yo el que hago mi propia fiesta con todo lo que estoy diciendo. Estamos bien, la noticia es muy buena. Peor hubiese sido el escenario inverso, que ya lo viví también. Claro. En las nacionales lo viví también el escenario inverso, cuando veíamos caer nuestros números. Pero igual guardo mucha prudencia. ¿Y no tenés miedo que te caigan los liberales?
Mira, Porque a Carrizosa algo de eso le pasó, ¿eh? claro, yo primero tengo que decirte sinceramente que el compromiso que han puesto los liberales de todos los comités con esta campaña es extraordinario y mayor del que yo esperaba. Pensamos que esa interna con Jael Glifán, ¿te acordás? Hace algunos meses, que además se resuelve no de la manera deseada porque aparece una cuestión jurídica, bueno, iba a quedar un cierto resquemor a algunos sectores, o brazos caídos, o no íbamos a resolver bien la interna. Resolvimos bien. Entonces estoy bastante tranquilo. Igual seguimos hablando con ellos, trabajando con ellos. Ellos mismos observan sus propios lugares más débiles y estamos trabajando sobre esos lugares. Son más de 1.400 mesas. Son, por lo menos, hoy estuvimos haciendo el cálculo, son casi 8.000 personas que van a trabajar ese día para el control electoral. Porque tenés, ¿Y cuántos van a ser tenés liberales? miembro titular y suplente. Ah. Y tenés otra vez Junta Cívica. Sí. Tenés otra vez los apoderados por colegios electorales. Después tenés los observadores. 8.000 y ¿cuántos van a ser Y liberales? ponerle que el 70%. ¿Y qué te van a pedir Es después liberal. ellos? No, yo hice un acuerdo político que está suscripto, en el cual está bien claro el camino que vamos a seguir si se concreta la victoria que esperamos. En ese camino político no hay una distribución de cargos como si fuera una cuota. reparto. No. Acá hay que entender que la plantilla laboral de la municipalidad está prácticamente... Está llena. Está llena. Es más, está rebosando. Exacto, Tiene que echar gente. está rebosando. Y ya por los temas jurídicos que hablaste también con Ricardo, yo no hablaría de echar gente, de reasignar, acondicionar un poco las tareas, generar más tareas también en los centros comunales. Hay una serie por supuesto, ejercer un mayor control, el presentismo y todas esas cosas. Pero te van a pedir cargos ellos. Pero claro, solamente en los lugares de confianza se puede sí generar de repente una suerte de... Y le vas a dar. Sí, porque además tienen gente capaz. A mí me han ayudado mucho en el programa técnico, técnicos liberales. Por decirte, estuve trabajando con gente como Mateo Almeli, con el ingeniero Cacase, tengo también técnicos de otros sectores. ¿Qué pasa? El modelo de ganar para entrar todos los perros ya no anda más. No porque uno sea demasiado moralmente impoluto, intachable, no, porque no resiste más nomás el No hay modelo. más espacio, ni En la- plata. Exacto. En la UNA explotó la bomba porque se llegó a un momento en que no se podía sostener 2,5 profesores por cada estudiante. Entonces tampoco se puede sostener que lleguemos a un momento en que haya 4 funcionarios municipales por cada habitante de Asunción. Eso creo que lo entiende la gente, más bien sería potenciar lo que tenemos, racionalizar eso de una manera que todo el mundo tenga un escalafón para un trabajo digno y que pueda evolucionar de acuerdo a resultados, educar, reeducar a ciertos sectores de esa plantilla, trabajar con los sindicatos, cosa que estoy haciendo. Inclusive te digo más, Luis, valorar también la gente que está adentro y que tiene la experiencia. Claro. Estuve hablando con muchos y me ha sorprendido. También es una locura pensar que vamos a meter un equipo nuevo que va a decir, basta, todo está mal, comenzamos nosotros. Eso sería un suicidio. Decime, y dos cositas, después voy a ir a la Sí. pregunta de la mesa. Uno, ¿cómo vas a manejar si llegás a ser intendente? Tenés un problema político serio, Horacio Cartes, que está, digamos, emperrado. Él, de hecho, creo que su discurso está teniendo su efecto en una cantidad de funcionarios públicos que yo jamás me imaginé escucharle decir lo que están diciendo, como por ejemplo el presidente de SAP, ¿verdad? Sí. Que dijo que vos apenas sos un contador de chistes Sí. o cosas por el estilo. Vos sabés que el éxito de la administración municipal depende en gran medida de su relación con el Poder Ejecutivo. Mira, yo tengo la visión de que esto fue un acto más de campaña que de sinceridad. Y lo digo no porque a mí me convenga no estar peleado con el presidente, sino que a él tampoco le conviene establecer una especie de guerra política con el intendente de la capital del país, que representa lo más importante quizás de un país para venderlo en términos de inversión, para promocionarlo en términos de atracción turística, hasta para la calificación internacional. Pero eso supone una racionalidad que nosotros no estamos viendo en Carter. No, pero... Un presidente soberbio que le importa poco y nada casi Pero lo que yo pase. tengo la esperanza de que esa racionalidad va a volver después de este momento difícil en el que había que aglutinar la tropa en base al viejo discurso de unidad casi virulento. Te digo O sea, sinceramente, este es ¿por un qué? Horacio en campaña nomás. Exacto, porque te digo más, uno tampoco es ingenuo, Luis, yo tengo contacto con el entorno. Y se sabe que si ocurre este escenario vamos a tener que ¿Tú no eres sentarnos. amigo de Horacio?
No, yo amigo no soy, pero sí tuve una vinculación toda la vida por cuestiones comerciales, hice trabajo para sus empresas, toda esa historia de los comunicadores que nos vinculamos. Y ¿Conoces a su entorno? Conozco a su entorno, exacto, y tenemos un buen trato con su entorno. Es más, yo la última vez que hablo con él es el día 21 de abril de 2013, en que le llamo a decir que nosotros aceptamos su triunfo y le felicitamos. Después me encuentro en 2 o 3 actividades donde yo estuve como presentador. Sí, nos saludamos cordialmente. Entonces con él, obviamente, con sus funciones de presidente ya no, pero sí con el entorno, lo conozco inclusive, soy amigo de muchos de sus amigos. Entonces no veo que se corte el teléfono. Si se diera, bueno, sería un momento muy difícil, muy triste. Mira, le cortó a su ministro de Defensa el claro, teléfono. pero mira que la capital de un país representa demasiado, y más en Paraguay. Y te digo más, ejemplos cercanos. Evany y Arnaldo trabajaron bien con Lugo y Federico. Sí, bueno, pero... Macri fue intendente de una ciudad, jefe de gobierno, con el gobierno más hostil de la historia de la Argentina. Cierto. Pero tuvieron la capacidad de entender que Buenos Aires no podía tocarse. Entonces, yo no creo, sería un escenario rarísimo el de confrontación entre un intendente que además es una ciudad que necesita crecer, que ya tiene inversiones además aprobadas, ¿lo sabés? Sí, claro. Además Dan Lynch, Metrobús. Claro, que van a tener que seguir. Zona norte Franca Costera, que van a tener que seguir. O sea, vamos a inaugurar juntos con el señor Cartes. Qué lindo, ¿no? Bueno, muchas obras. A ver, en la mesa, por favor, Toto. No, Mario, perdón, Adrián. Hablando del tema, ¿verdad? Sí. Esta última encuesta de Ibope que saca a última hora decía que un 44% de los colorados votaría por tu propuesta, ¿verdad? Es una cifra bastante significativa ante la cual todo el poder y toda la nomenclatura colorada salió a dar muestras de unidad, incluso los que estaban peleados por el internismo colorado a mediados de año. ¿Vos creés que vas a ser receptor de apoyo efectivo en el voto de filas de afiliados al Partido Colorado? Mira, he manejado con mucho respeto el tema y me he reunido con muchos dirigentes de base, inclusive con personas relevantes dentro de la estructura colorada. Casi todos pidieron anonimato, hay unos códigos que hay que manejar ahí, la disciplina partidaria es muy importante en un partido grande como el Partido Colorado, pero entendí bien la dinámica. Ahí hay 2 cuestiones. Uno es una interna que recién pasó y que no se resolvió totalmente como se muestra de fachada. Está bien el acto de unidad para generar un cierto clima, pero por dentro hay todavía un resquemor muy tangible después de esa interna tan fuerte a Liana Marito. Y también hay un sector de la dirigencia que me dice, nosotros necesitamos la renovación de Asunción, porque en realidad el Clan Samaniego maneja la ciudad hace 20 años, no ahora. Diputado, presidente del partido, miembro del consejo de Aciretá, intendente, busca de Recutú, papá, presidente seccional. Estamos hablando de una estructura que ellos mismos están interesados en renovarla y ven un triunfo de Samaniego como una especie de dique que sigue conteniendo a otros sectores que quieren ocupar esos espacios de poder. Entonces, no es tan raro que aparezca 40 y pico %. Yo sé que eso después no se consolida, ese mismo número automáticamente, pero creemos que la mitad de eso, por lo menos, positivamente va a terminar votando a nuestra opción. Por una cuestión interna no resuelta de ellos y además porque ellos ven que la alternancia va a ser saludable inclusive para ellos en Asunción. ¿Toto? Voy a tratar de no ser muy largo, pero quiero poner en contexto también la pregunta. Es hasta casi milagroso ver cómo en este país muchas veces o en muchas elecciones se respeta siempre el resultado de la justicia electoral, teniendo en cuenta que es una de las instituciones más corruptas en cuanto a cómo mete a sus funcionarios hasta la justicia electoral. Saber que Mario Ferreiro pueda llegar a ganar la intendencia de Asunción puede ser un mal trago, ya que estamos con esto para el presidente de la República también. Los ministros no gozan de la confianza de todo el mundo, al menos en la calle. ¿Vos confías en la justicia electoral que no puede ser manipulada ese día, que no puede recibir una mano, que no puede recibir una orden? ¿Se confía en los resultados de la justicia electoral? Vos sabés que sí, Toto, y lo que vos decís es bastante llamativo, porque esas irregularidades que aparecen, esas cuestiones que son tan deplorables y llamativas, sin embargo, no inciden, lo escuchaba la pasada Lubetich, en lo otro, en lo más importante, en el funcionamiento del mecanismo de la justicia electoral, sobre todo en los días previos y en el día de las elecciones.
Hay como una gimnasia ya aprendida, hay también sistemas de control, no olvidemos que vienen de nuestra parte solamente 30 observadores internacionales, viene el ex alcalde de Río de Janeiro, César Maya, mañana tengo una reunión con el titular de la OEA acá en Asunción y viene gente muy importante de la OEA. O sea, Paraguay tampoco ya está en condiciones de, en una elección municipal, jugar su prestigio de su calidad democrática con resultados amañados. Yo no quiero ni imaginarme un escenario de ese tipo. Yo confío. Se lo he dicho al doctor Bestar, se lo he dicho a la doctora Guapenca, se lo he dicho al doctor Ramírez Zamonini. Y veo que están efectuando todos los pasos necesarios para que tengamos un escenario normal el día domingo. Por ese lado no tengo mi temor. Sí existe el temor de la picardía habitual de sectores muy acostumbrados a generar ese día las trampitas habituales, la compra de cédula, el voto calecita, los trucos en el cuarto oscuro, la foto del celular para comprobar que votaste. Ese tipo de cosas habrá que estar muy atento. Y para eso tenemos un ejército de casi 8.000 personas. Decime, en la medida en que, bueno, esto ocurre en todas partes, ¿verdad? Cuando los grupos empresariales ven que alguien tiene posibilidades de ganar, por ahí primero estaban reacios, pongo plata, no pongo plata, pero ahora parece que te va a ganar, ¡pum! Empezaron a poner más plata. Es una pregunta capciosa la suya, Vareiro, pero de todas maneras te diré que lo que sí ocurrió es un proceso en el cual de la desconfianza inicial pasaron a la confianza paulatina. Y obviamente eso genera que haya aportantes que dicen, bueno, vale la pena poner también algunos huevos en esta canasta. Yo estoy seguro que la mayoría todavía permanece en la canasta oficialista porque más que nunca esta vez se vio una cierta presión desde muy arriba hacia esas empresas. Ojo, hace rato no se veía que se les llame, mirá que tu cuestión en Hacienda, mirá que tu habilitación, hubo cierta presión y cierto temor. Pero, dos cosas, ante la probabilidad de que ganemos nosotros y ante la seriedad del equipo técnico que presentamos, lo llevamos al arquitecto Franco Troche, al arquitecto Graiso Colillo, lo llevamos al arquitecto Delgado de Jiménez, a Milcar Ferreira, Víctor Raúl Benítez, le mostramos que no somos los cucos que están escondidos en el monte tratando de atacar una aldea porque somos todos guerrilleros. Cuando entendió eso la clase empresarial, de que el proyecto es serio, creo que se modificó sustancialmente, no solamente el aporte, sino también el apoyo. ¿Te tenés miedo a la gran plata de Cartes ese día? Claro que es un elemento fuerte y nos hemos preparado para ello. Nunca vas a alcanzar ese nivel de plata, de disponibilidad sobre todo. Pero yo creo que lo que hicimos también fue prepararnos en ese sentido también de una manera muy inteligente, porque si bien la campaña no tuvo la fuerza que querríamos, más presencia televisiva sobre todo, sí buena cartelería, no tanta televisión, hay una vaquita guardada para el día D, que es un día fundamental. O sea, ustedes también tienen la vaquita preparada. Sí, para los gastos de logística de ese día. Pero si descuidábamos eso, sí tuviera más miedo. Bueno, y lo último, Mario, ya se me va, ¿verdad? Sí, yo sé que esto, sí, ya sé luego cuál va a ser tu respuesta, pero... ¿Por qué? Ocurre que, a ver, tenemos un escenario, todavía faltan 3 años para las elecciones del 2018. Pero hay una llanura tremenda. Hasta el momento, muchos dicen que Cartes está jugando en estas elecciones las chances de intentar la reelección. O sea, por eso es que se toma tan personalmente la cosa. Pero en las carpas de la oposición todavía no hay ninguna figura descollante. Ahí está siempre Fernando Lugo haciendo algún movimiento, porque Fernando Lugo hasta hoy está inhabilitado por la Constitución. Claro. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa si Mario Ferreiro gana las elecciones? Estamos llegando al 2018 y viene la campaña. Mario, sos la única posibilidad. Mario, sos el único que puede ser candidato. Mario, no tenemos alternativa. Bueno, primero, esto es muy importante. Lo que sí cambia es el escenario político. También rumbo al 2018, con un triunfo en Asunción. Y ojalá que con algunos triunfos también en Central y en otros puntos del país. Sería óptimo. Entonces, claro, yo lo que me veo es en ese nuevo escenario como un interlocutor válido, representando a un gran sector para sentarnos en la mesa para tomar la decisión de qué vamos a hacer en el 2018. Pero no me imagino prescindiendo de la conquista de ser intendente y sobre todo de la gran tarea de hacer un buen gobierno, ya como el actor principal que tiene que después tomar la decisión de ser candidato. Sí, creo que voy a representar a un sector muy grande, respaldado por el voto popular, que tendrá derecho a sentarse en esa mesa con los Lugo, con los Efraín, con los Brasllano, con otras posibilidades que aparezcan
para generar una gran concertación que otra vez, en alianza, pueda derrotar a la lista 1 del 2018. Me considero como un actor importante en esa mesa, pero no como el actor central. El próximo martes, cierro con esto, el próximo martes el intendente Mario Ferreiro va a estar acá en la mesa. Sí, voy a estar acá, un poco cansado, pero muy feliz de que se haya consolidado la alternancia en Asunción. Yo quiero explicarles a la gente, no tengamos miedo al cambio, el cambio es bueno en todas las democracias y con esa satisfacción del objetivo logrado, pero la tarea que recién empieza, estaré sentado en este lugar. Bueno, y si no, vas a estar en el gimnasio. Gracias, Mario. Gracias, Luis. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, señores, estamos en la última parte del programa. Vamos a hacer acá un repaso rápido. ¿Cómo crees que se cierra esto el domingo? Bueno, yo creo que gana Mario porque evidentemente la diferencia que sientan las encuestas es muy alta, es muy importante. Entonces, si fuera más estrecho el porcentaje, creo que habría un margen más amplio, pero así como están las cosas, creo que hay gente que está cansada. Yo creo que hasta el propio Cartes está cansado de los samaniegos. No, dice nomás él. Sí. Pero les está bancando desde hace años ya. Le bancó a Lilian la interna. Y después Lilian se le puso en contra. Sí, Primer después enojo. Lilian se le puso en contra. Le bancó primero la campaña en el 2010 también a Arnaldo. Sí. Después Lilian lo mandó al frente cuando él se lanzó y ella también quiso. Y entonces Horacio no lo puede decir, Horacio Cartes, pero es un momento fabuloso para sacarse a los samaniegos de encima y darle una estocadita también a Fernando Lugo. Porque si gana Claro. Mario, el otro gran perjudicado es Lugo. Vos fíjate el caso de Meyer, un tipo interesante, con Sí. muy buena propuesta, ¿verdad? Sí. Muy preparado, pucha, arquitecto, decano, pero es testimonial su candidatura. Y vos decís, ¿por qué las fuerzas progresistas no fueron unidas para sumar fuerza, ¿verdad? Y por capricho de Lugo, esa es la realidad. Y bueno, él va a ser un perdedor si gana Mario. Yo creo que hay dos situaciones que se dan en Asunción. Asunción es tal vez y bueno, por una cuestión básica, ser la capital del país te hace tener más colegios, más escuelas, entonces el voto ya es distinto a cualquier otra localidad de Asunción. Entonces se puede dar que un independiente o un candidato que viene de la televisión pueda ganar en Asunción. Y se dieron dos cosas muy particulares en esta vuelta. Uno, ya comenzó una muy vieja práctica que era fulano, posición de director, ponen tanto. Lo que habla de lo que dice Adrián, el presidente está cansado de poner plata de su bolsillo. Ya después de este domingo no va a salir a decir esta campaña se hizo con la plata del presidente. Claro. de Creo hecho- que ya no sé. Sí, Creo de que hecho, ya. hay un pechazo a ministro, Claro. gerente, a todo el mundo. Con está- lo de Aliana ya basta y Ahorita. sobra de se hizo Claro. campaña con la plata del presidente. Pero el otro gesto es que siempre es más peligroso el león herido. El Partido Colorado en Asunción tiene una herida muy profunda que Si pierde. claro, porque está perdiendo, o sea, está perdiendo el Partido Colorado y ellos lo saben. pero entonces lleva están 15 heridos. años en el poder. Claro, pero están heridos. ¿Y cuál es el problema? Si le ocurre el efecto Marcelo Recanate a la campaña de Olimpia, se van a quedar con los panchos y con el festejo armado y el otro les puede terminar sacando la victoria. O sea, es un terreno complicado el domingo y va a ser tal vez una de las elecciones más apasionantes en los últimos años, porque acá en Asunción se resolvió Yo creo que sí. la situación muy fácil, por lo menos los últimos 3 periodos que le ha tocado al Partido Colorado siempre. Bueno, vamos a ver. Yo me preguntaba cuánto va a perder Cartes también si es que pierde la Asunción, ¿eh? Porque Cartes se involucró directamente en la campaña. Sí, sin Sí. duda. Si se pierden varias intendencias, creo que él va a cargar con ese muerto. Hasta hoy no se le ha presentado ningún machito a Cartes. O sea, nadie le hace oposición en serio a Cartes dentro de su partido e incluso fuera del partido. ¿Verdad? Nadie todavía se convirtió en una amenaza política para él. Él sigue controlando con su dinero, básicamente, todo el juego político. Pero si hay derrotas importantes, hay que ver cómo queda parado. después de Al eso. mismo Marito le duró muy Le poco pueden su salir oposición. varios opositores machitos a Cartes. Al mismo Marito le salió mal el juego de oposición Claro. porque hoy le está Está ahí. peinando la melena al presidente Ah, también. sí mismo. El único que puede salir ganando con la derrota de Cartes en estas elecciones podría ser Castiglioni, que es el otro que está esperando la gran oportunidad de llegar a ser Sí. oposición algún día otra vez. Pero Pues, creo que va a No, seguir esperando. yo Creo también que se va a seguir peinando y poniendo los lentes negros. Nos tipo Johnny vamos, Bravo. señores, y quiero cerrar con la frase de este gran escritor y pensador contemporáneo.
Si tu intendente fue una mierda, metele una patada en el culo. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Puta, Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.